El pez, símbolo cristiano. Solo comenzó a usarse la cruz a partir del siglo IV. Los primeros cristianos, cuando querían representar simbólicamente a Jesús, nunca utilizaron el signo de la cruz. Para ellos, este conservaba un significado siniestro y muy doloroso por el que no podía utilizarse para representar al Salvador del mundo. Solo comenzó a usarse la cruz a partir del siglo IV cuando ya había perdido todo su significado como instrumento de tortura. Por lo tanto, en la primera iglesia se usaron otros símbolos para representar a Jesús. Se usó la imagen del buen pastor para representar a Jesús como un pastor con una oveja sobre sus hombros. Pero el símbolo que más perduró fue el del pez. Si visita las catacumbas de San Calixto en Roma, las más importantes de allí, verá fácilmente en las paredes los símbolos del pez. Símbolo de Jesucristo. En el siglo II la Iglesia tomó la palabra ichthys, pez en griego, como símbolo de Cristo. A partir del siglo III la imagen del pez se utilizaba como símbolo de Cristo. En esta simbología, las letras de la palabra ichthys representan las iniciales de la frase. Iesus Christos Theo Ius Soter. Ichthys, I igual a Iesus Jesús, Che igual a Christos Cristo, TH igual a Theo, Dios, I igual a Ius, Hijo, S igual a Soter, Salvador, significado, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. El símbolo del pez y el críptico, ichthys, fueron adoptados por los cristianos de la iglesia primitiva para representar a Jesucristo y manifestar su adhesión a la fe. Tanto el pez como el críptico aparecen numerosas veces en las catacumbas. Una profesión de fe. Los cristianos, siendo minoría en un mundo pagano, tenían sus propios símbolos para identificarse y avivar su fe. En el pez ichthys encontraban la profesión de fe, la razón por la que adoraban a Jesús y estaban dispuestos a morir. Los creyentes son pequeños peces, según el conocido pasaje de Tertuliano de Baptismo, c. 1, nosotros, pequeños peces, tras la imagen de nuestro ichthus, Jesús Cristo, nacemos en el agua. Una alusión al bautismo. El cristiano no solo murió y nació de nuevo en el bautismo, sino que vive de las aguas del bautismo, es decir, en la gracia del Espíritu Santo. El cristiano que se aparte de la vida de estas aguas muere. Como un pez muere al salir del agua, el cristiano muere si se deja seducir por la mente del mundo. Historia. El símbolo del pez puede que sea inspirado por la multiplicación milagrosa de panes y peces o por los peces que Jesús resucitado compartió con sus discípulos. Juan 21:9. Al llamar a los discípulos para Jesucristo les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Mateo 4:19-20, cf. Marcos 1:17. La referencia escrita del símbolo cristiano del pez más antigua que se conoce es de Clemente de Alejandría, nacido en 150, quien recomienda Paedagogus 3, sí tener como sello una paloma o un pez. San Clemente no da explicación de estos símbolos, por lo que se puede concluir que ya estos eran ampliamente conocidos. El pez se encuentra ya en monumentos romanos de las primeras décadas del siglo II, como la Capela Greca y las capillas del Sacramento de las catacumbas de San Calixto. Los primeros cristianos lo utilizaban en numerosos frescos y sarcófagos. Pez, símbolo cristiano. La asociación del ichthys con la Eucaristía es enfatizada en el epitafio de Aversius, obispo de Hierópolis del siglo II, y en el epitafio de Pectorius de Autun. Aversius nos dice que en su viaje a Roma, en todas partes recibió como alimento, el pez del manantial, el grande, el puro, como también, vino mezclado con agua junto con pan. Pectorius también habla del pez como un delicioso alimento espiritual que nos da el Salvador de los santos. La asociación con la Eucaristía también es evidente en los frescos de la catacumba de Santa Priscila. Desde el siglo II, el delfín es, con frecuencia, el pez de preferencia para este símbolo por ser considerado un amigo del hombre. Después del siglo IV, el simbolismo del pez gradualmente disminuyó. En la actualidad, en medio del mundo pagano y agresivo contra los verdaderos cristianos, los que se deciden a ser fieles al Señor una vez más están recobrando este símbolo para identificar su compromiso de fe hasta la muerte. Es posible que el símbolo del pez tuviera otros significados secundarios. Cristo como el maestro que enseña a los discípulos a ser pescadores de hombres, el mar tenía siempre una connotación negativa, por lo que ser pescador de hombres era lo mismo que decir el Salvador, o en relación al milagro de la multiplicación de los panes y los peces.